días, estimados alumnos, de la materia de contexto político contemporáneo que se dicta en la maestría que ustedes realizan en esta casa de estudio IESIP. Primeramente, pues debo saludarles, darles la bienvenida al curso, a esta materia y presentarme. Mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado en ejercicio, egresado de la Universidad Católica del Táchira desde el año 2003. Eh, Soy abogado especialista en Derecho Penal, tengo una maestría en Procesal Penal y también culminé estudios en una maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada y actualmente curso estudios relacionados con una especialización en Derechos Humanos. Se me ha asignado esta materia, la cual resulta interesante, ¿no? En el contexto político internacional y nacional, cómo evaluar y desarrollar toda esta forma o estos movimientos políticos que se desarrollan en las sociedades, ese juego de ajedrez de piezas que de alguna u otra forma pues buscan tener, digamos, solución a los problemas de la sociedad, a los problemas del colectivo. Eh, Esta materia nosotros la vamos a dividir en cuatro módulos. Vamos a procurar vernos los fines de semana, los sábados a esta hora temprano. El lunes ya de esta semana tendrán ustedes ya allí cargada en la plataforma las actividades que ustedes deben desarrollar. Vamos a trabajar con una línea de tiempo, un flujograma, un ensayo y una exposición. En la exposición, pues ya ustedes tienen experiencia de cómo realizar la actividad por esta vía sincrónica. Usted realiza un video, lo sube a la plataforma YouTube y el enlace eh, la, que le arroja esta plataforma, usted lo va a cargar en la universidad para que el docente pues, pueda evaluar su trabajo que usted ha presentado. Antes, evidentemente, de nosotros comenzar a hablar sobre este tema, muchas gracias, gracias, muy mal. Como le decía hace un momento, pues en este contexto político de carácter internacional y nacional, pero nosotros primero pues tenemos que comenzar desde los cimientos, las raíces de cómo a través de la historia pues se ha desarrollado la política, cómo comienza a desarrollarse la política. Pero nosotros la política, evidentemente etimológicamente el concepto de política viene de polis, en la antigua Grecia, lo que se conocía como las ciudades, pues la actividad que iba dirigida a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que formaban parte de la ciudad. Política, en principio, pues decimos que es una ciencia, o la ciencia política como tal, trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados, y también la política, actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos en un país. Las políticas públicas tiene un concepto un poco más específico o social, más bien, que tiene que ver con aquellas actividades que van dirigidas por parte de los asuntos del gobierno a mejorar la calidad de vida de la población, de la sociedad, tener una influencia sobre la vida de la población que vive, que está establecida dentro de un espacio geográfico. Estas políticas públicas, evidentemente, se forma un ciclo y es lo que se conoce como el ciclo de las políticas públicas y tiene que ver con una planificación, con la implementación de esa política y, por supuesto, la constante evaluación, de manera de que sienta allí el usuario, el ciudadano, que efectivamente se está dando cumplimiento a estas obligaciones. ¿Cómo está? Muy buenos días, mucho gusto, señor Freddy. Le habla Sandro Márquez. ¿Cómo está usted? Encantado, buenos días. Buenos días, mire, señor Freddy, quisiera presentarme, lo hice hace un momento cuando se estaba haciendo la grabación de la clase sincrónica a distancia que tenemos sobre esta materia que resulta interesante, sobre el contexto político contemporáneo, cómo es la actividad política desde su Ujú. evolución hasta los tiempos los tiempos actuales, los tiempos modernos y posmodernos, como algunos han llamado. Mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado, egresado de la Universidad Católica del Táchira en el año 2003. Cuento con una especialización en Derecho Penal, una maestría en Procesal Penal, una maestría en Ciencias Jurídicas y actualmente
curso de estudios relacionados con una especialización en derechos humanos. La universidad, señor Freddy, me ha dado me ha asignado esta materia que resulta y a veces un poco hasta polémica, señor Freddy, por el contexto y sobre las decisiones en la práctica, pues, y yendo a lo pragmático allí, las decisiones que en algunos casos a nivel internacional o nacional se toman que causan un impacto y siempre pues hay quienes cuestionan y hay quienes aprueban o aciertan las decisiones que se tomen. Eh, yo le explicaba hace un momento, Freddy, y a los compañeros que nos ven en diferido, que nosotros esta materia la vamos a dividir, buenos días, ¿cómo está? Lo vamos a dividir en 4 módulos. Y estos módulos tienen que ver, buenos días, adelante. Y estos módulos tienen que ver principalmente con una línea de tiempo. El lunes, señor Freddy, el compañero que está con nosotros aquí, yo les voy a cargar las actividades para que ustedes puedan desarrollarlas. Y tiene que ver una línea de tiempo, un ensayo, un flujograma y una exposición. Les decía a ustedes que la exposición es algo que ya ustedes, pues, de rutinario, ya ustedes tienen experiencia en este tema, realizan una exposición en un video, lo suben a la plataforma YouTube y allí les va a arrojar la dirección que usted va a aportar a la plataforma de manera que el docente, pues pueda evaluar la exposición sobre el tema que se le va a asignar. Entonces, ya entrando en materia del día de hoy, pues nosotros al escudriñar, al tratar de entender ese contexto político contemporáneo, pues nosotros tenemos que partir primero con qué es la política. Y la política, pues etimológicamente, su definición viene de la antigua Grecia, la polis, la ciudad, esa actividad que se hacía dentro de la ciudad griega que iba dirigida a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso la política, o como ciencia como tal, trata del gobierno y la organización de la sociedad. Y por supuesto, esa política, al llevarla, valga la redundancia, a las políticas públicas, a lo que entender lo que son las políticas públicas, y pues debe entenderse como aquellas actividades que realizan las instituciones de los gobiernos que van dirigidas a mejorar las condiciones sociales de los individuos que allí se establecieron. Pero esas políticas públicas forman un ciclo. Debe estar en constante evaluación históricamente, en ensayo y error, en la mayoría de los casos, no improvisadas. Ojo, las políticas públicas no existe improvisación en las políticas públicas, pero sí en algunos casos surte un efecto que constantemente debe estar en evaluación, de manera de hacer los ajustes necesarios para que esas políticas públicas pues tengan la eficiencia y la eficacia que se pretende. Por eso, en el ciclo de la planificación de las políticas públicas, encontramos allí un tetraedro, por decirlo de alguna manera, que habla de la planificación, de la implementación y la evaluación. Es muy importante. Pero nosotros, como lo dije hace un momento, para hablar sobre el tema de la política contemporánea en este nuevo orden mundial que algunos han llamado, en esta nueva, en este acomodo en la mesa del juego de ajedrez, por decirlo de alguna forma, pues tiene su origen, ¿no? No es algo novedoso, no es algo que ocurra en este siglo o el siglo pasado, ¿no? Siempre desde la historia pues han ocurrido movimientos sociales, culturales, políticos, religiosos que de alguna u otra manera pues han causado un gran impacto en el desarrollo de la sociedad. Por eso, cuando nosotros hablamos de la primera ciencia política como tal, aun cuando se desconocía en aquel momento, la primera forma de gobierno es la familia, instituida como tal. Siempre hay en la familia que el ser humano tiene razón de su existencia, dio paso a las tribus y luego a las dinastías, pero la familia siempre hay un pater de familia, aquel que se encarga de dirigir los destinos y por lo general en la época prehistórica pues tiene que ver con aquel que tenía mayor sabiduría o mayor fuerza física hablando.
por su capacidad para dar los temas de cacería. Luego las ciudades y el centro de poder religioso se ampliaron a conceptos autárticos y poliárquicos. ¿Qué significa esto? Las ciudades autosuficientes y los barrios y los centros de poder en diferentes ciudades que dieron origen a los imperios, y esa viene siendo una connotación de la sociedad organizada desde un centro de poder. Las características de las primeras políticas, de las primeras ciudades, había una gran influencia de los dioses. Recordemos que en la historia de la humanidad, la fe, la religión, pues ha estado enmarcada con diferentes aspectos y características que ya son conocidas por nosotros. Las sociedades netamente agrícolas e hidráulicas, porque había manejo de los acueductos, del agua, para poder darle, digamos, cierta calidad de vida a las personas que formaban parte de esa sociedad. Y por supuesto, había una gran influencia de los mitos y las leyendas en las políticas públicas de estas ciudades. Una de las leyendas más comunes o más importantes, no común, es decir, más importantes en la antigua Roma, tenía que ver con cómo se creó la ciudad romana. Cuenta la historia, la leyenda, de que habían dos gemelos que habían sido abandonados en el río y fueron rescatados por una loba. Y esta loba le dio a amamantar a estos dos niños que luego fundaron la ciudad de Roma. Entonces había esa fuerte influencia de los dioses, había una fuerte influencia de las leyendas. En Grecia ya comienza a verse, eh, eh, a constituirse de una forma un poco más técnica lo que era el Estado. Hablaba, por supuesto, de un espacio geográfico y, por supuesto, de un pueblo, de una población. No podía entenderse en la antigua Grecia y en la actualidad menos, no podía entenderse un Estado si evidentemente pues no estaba conformado en un espacio geográfico y una población que estuviese en ese espacio geográfico, y era lo que se considera las ciudades. De hecho, cuando nosotros repasamos en la actualidad los elementos del Estado, entendemos que todo Estado pues posee un gobierno, tiene un pueblo, ostenta un territorio y está regulado por un ordenamiento jurídico. Anteriormente, el ordenamiento jurídico era lo que se llamaba como el ius naturalismo, el derecho natural. En la actualidad, digamos que tiene más prevalencia es el ius positivismo, el derecho positivo, que tiene que ver con el ordenamiento jurídico escrito como tal. De hecho, cuando se hablaba del ius naturalismo, pues decíamos de que tiene que ver con los derechos propios del ser humano, el derecho a alimentarse, el derecho a la familia, el derecho a la vivienda, el derecho a respirar y, por supuesto, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Ya estos derechos, evidentemente, fueron reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y pasa a ser lo que es el derecho positivo, que más adelante vamos a conversar sobre esto. ¿Alguna pregunta, señor Freddy? No, Hasta yo ahorita. en esto estoy claro, yo también, el tema, bueno, por supuesto que es importante desoxidarlo, en eso Sí, estoy. señor. Sí, yo quise, preparé este material porque vamos a hablar ahorita un poquito de la Revolución Francesa, de Ven, Montesquieu, la tesis de cómo se desarrolla la ciudad, para luego hablar ya. Y les voy a invitar a leer un libro en el capítulo tercero sobre la geopolítica multipolar a 20 años del 13 de abril. Esto es un libro que escribió el ministro de la Defensa aquí en Venezuela, el general Vladimir Padrino López, que tiene que ver con ese acomodo geopolítico. Lo vamos a revisar esta semana, por favor, para discutirlo el capítulo 3 y capítulo 4 el sábado la próxima semana, pero yo ahorita al finalizar le voy a dar esas indicaciones. Quería era ven. solamente adelantar este tema, pero quería empezar sobre las raíces, ¿no? Sobre la política, de cómo evoluciona, ¿no? La evolución de la política no es algo improvisado, ha sido una lucha, pues, algunos dicen por allí, sangre, sudor y lágrima, ¿no? La conquista de las sociedades en procura de que se les garantice sus derechos. La burguesía
Fíjate, un concepto que se utiliza mucho en la burguesía cuando se inicia el Estado moderno, en el antiguo, en Europa, en el siglo XV, XVI. eh, son estos comerciantes que de alguna u otra manera comienzan a levantar su voz frente a la monarquía que existía en Europa y comienzan a ser escuchados. Y comienza allí, por supuesto, el reconocimiento de ciertos derechos, inclusive a formarse grupos sociales que de alguna u otra manera presentaban ciertas recomendaciones a la monarquía de manera de que pudiese, funcionaba como un consejo. eh, eh, Pudieran ser escuchados y sus peticiones acatadas por la monarquía de manera de que se le permitiera las condiciones de vida o la satisfacción de las condiciones de vida de esta persona. Ahora, en la Edad Media hablamos de la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, en el siglo quinto hasta el décimo después de Cristo, y tiene una gran influencia con el punto de vista religioso. De hecho, los escritos de San Agustín, un monje, un religioso, perdón, él afirmaba de que la política no debería estar separada de la religión. Había una gran influencia desde el punto de vista eclesiástico con los aspectos políticos. Ya en la política del Renacimiento, Nicolás Maquiavelo separa la tesis de la política con la moral. Inclusive afirma que la política tiene su propia ética. Afirma de que en la manera de hacer la política, y afirmaba inclusive de que la forma era, con esta frase ilustre de Maquiavelo, el fin justifica los medios. No importaba la forma como se realizaba la actividad política, lo importante era que se adecuara a los intereses colectivos y no individuales. Era lo que explicaba Maquiavelo. Y Ramos Rotterdam planteaba la idea del abandono del poder que venía de Dios. Recordemos que la influencia eclesiástica en este periodo de la historia de la humanidad tenía una gran influencia desde el punto de vista político. Thomas Hobbes, que era un filósofo de origen inglés, planteaba la idea de un contrato. Eh, Igual que Rousseau, se planteaba la idea de un contrato social. Cómo nosotros con la sociedad, o mejor dicho, con el poder, como el Estado, una figura superior se planteaba la idea de un contrato social donde nosotros renunciamos a ciertos derechos para conseguir otros derechos. Por ejemplo, nosotros en la actualidad, para mantener un orden social, renunciamos a ciertos derechos como la libertad. Aquel que cometa un delito, pues evidentemente va a ser privado de libertad. Y eso de alguna u otra forma, pues permite que haya cierto orden dentro de la sociedad. Hay algo aquí que quería comentar Freddy y el compañero que está aquí con nosotros. Hay algo que se discute sobre la teoría de la anomia. ¿Y qué es la anomia? La anomia es la ausencia de la capacidad y la voluntad del Estado de hacer cumplir la norma como está escrita. Anomia significa un desorden, una anarquía dentro de los grupos sociales y evidentemente una debilidad en la aplicación y la institucionalización de la norma. Un ejemplo que yo siempre pongo sobre este tema de anomia, la zona de frontera. Nosotros aquí en el Táchira, no sé si el señor Freddy conoce la zona Sí, cómo no. del sur, de la zona fronteriza con Colombia, y allí nosotros observamos con preocupación cómo se expende el combustible sin ningún tipo de restricciones, los particulares, y es algo pues que no solamente ocurre aquí en esta zona, sino en diferentes partes del país, ¿no? Entonces allí entra esa teoría, anomia. Hay dispositivos de carácter legal que regulan el expendio del combustible, inclusive hay sanciones desde el punto de vista penal. Está la ley especial del delito de contrabando y hablamos de la ley
la ley penal del ambiente que refiere allí, creo que el artículo 102, 103 de la ley penal del ambiente refiere allí sobre el manejo ilícito de las sustancias peligrosas. Entonces, está en la ley, pero existe cierta, no voy a decir apatía, pero a lo mejor descuido o algo de tolerancia sobre este tipo de actividades que de alguna u otra manera pues causan cierto descontrol, cierta anarquía y ese contrato social que plantea Tomás Hobbes y Rousseau, como vamos a ver ahorita, pues evidentemente no se cumple, porque está allí en la norma y de alguna otra manera pues causa un impacto dentro de la sociedad. Para algunos consideran que es una solución a un problema que existe, otros evidentemente indican de que son riesgos inminentes que están allí para que puedan originar lesiones en las personas que pueden causar daños en las personas y como ha ocurrido, hemos visto en las noticias que hay personas que han fallecido inclusive porque ocurre una chispa allí donde lo tienes depositado y hay y hay una explosión allí. Yo quería de este tema escuchar opinión de ustedes. Sí, yo tengo una ¿Qué- pregunta, profesor. ¿Cómo no, Freddy? Le Eh, escucho. Mira, tú hablas de la anomia, pero la anomia, tú señalas que no es la ausencia de la ley, sino de la ausencia de la voluntad de aplicación de la ley, Por ¿no? supuesto, claro, Ok, ok, ok. es la apatía. Fíjate, le ponía el ejemplo de San Antonio del Táchira, le repetía, señor Freddy, existen dispositivos de carácter legal. Está la ley especial sobre el delito de contrabando que regula el tema del expendio del combustible y está la ley especial de la ley penal del ambiente, que en el artículo 102 y 103 de la ley penal del ambiente se refiere allí sobre el manejo ilícito de sustancias peligrosas. Son dispositivos de carácter legal y tienen plena vigencia en el territorio venezolano. Pero, ojo, esto es un ejemplo netamente académico, señor Freddy, ¿no? Que quería hacer referencia cuándo ocurre esto y cuando nos desapartamos de ese contrato social que decía Thomas Hobbes y Rousseau sobre la forma como hacer un gobierno, la forma como realizar la actividad y la política para que tenga la eficacia y la eficiencia. Entonces, creo que está claro la pregunta, ¿no, Freddy? La que me hacía, ¿cierto? Bueno, sí, sí y Ah, no. le Porque escucho. yo pienso, bueno, caso de anomia, que tengo claro hoy en día, pues estoy metido en muchas cosas. Ajá, eh, el- la ley antibloqueo, la ley constitucional antibloqueo. Fíjate, digo una cosa. ajá, Ahí hay una serie de procedimientos y alternativas que sugiere la ley y además instrucciones e inclusive sanciones que realmente a mí lo que me sorprende es que hablamos tanto del bloqueo y resulta que nosotros mismos en el país quizás tenemos los mayores bloqueos que afectan a las exportaciones y en general y a la actividad petrolera, porque tenemos no solamente esa ley constitucional, sino tenemos también los decretos de emergencia que forman parte de ese contexto o de esa norma por el artículo 7 y, y no, nadie lo aplica ni lo leen. Y tú ves cómo en general, tú hablas del contrato social, bueno, la mayor parte de los funcionarios viven en el antiguo contrato social, no el nuevo contrato social. Entonces hay una disparidad de actitudes. Una, el nuevo contrato social o las nuevas directrices y que resulta en una anomia porque no se aplica. No se ajá. aplica la norma y entonces siguen aplicando un poco de normas que inclusive están, no son aplicables legalmente porque están en desuso. Ujú, Y entonces tú tienes una confrontación todo el tiempo frente a lo que quiere el Ejecutivo, ujú, a lo que, por un lado, lo que quieren por el otro lado los funcionarios, ajá, por el otro lado, a lo que desea todo el mundo que echa para adelante el país en muchos sectores, ajá. y hay una sorpresiva eh, eh, contradicción de los mensajes que se recibe de un lado y del otro lado. Sí, Uno, pero fíjate, yo quería comentar esta teoría de la novia, señor Freddy, el compañero que está ajá, aquí y a los otros compañeros que me están escuchando, porque
Fíjate, la tesis de John Locke. John Locke planteaba de que el hombre nace, planteaba del humanismo y del Ujú. derecho natural. John Locke afirmaba de que el hombre nace bueno, decía él, pero la sociedad lo corrompe. Ojo, estamos generalizando. Esto es un tema netamente académico y es la tesis que planteaba. Son muchas las razones y circunstancias, sobre todo en nuestros pueblos, en Latinoamérica, que de alguna otra manera pues causan un impacto sobre los individuos ya desarrollo, ya por muchos factores. Desde el punto de vista de la sociología criminal, inclusive, se revisan estos aspectos, pero lo que yo quería, digamos, comentar sobre la anomia es la ausencia del ejercicio de la autoridad. A veces ocurre por la apatía de manera generalizada, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, en cualquier parte del mundo ocurre eso, la apatía que ocurre de manera individual, no por los administradores, los gerentes, o por los altos mandos, que de alguna u otra manera pues toman decisión porque son los primeros que están allí cercanos a lo que está ocurriendo y son, digamos, los oídos y los ojos de la autoridad y en algunos casos pues existe apatía al momento de aplicar la norma y eso de alguna otra forma pues se traduce en eso, en anarquía y en un desorden que de alguna otra manera pues eso sí va a causar un impacto en los demás ciudadanos que conforman o forman parte de esa sociedad. Por eso John Locke afirmaba de que el hombre nace bueno, de que el hombre tiene su propia, nace libre, afirmaba él, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad, afirmaba John Locke como las principales, como principal tesis de él de una política que vaya dirigida a consagrar una sociedad, digamos, con la satisfacción plena de sus derechos. No obstante, él afirma que es la propia sociedad, fíjate, John Locke es un filósofo de origen inglés, y John Locke desconocía qué sucedía en nuestra América, en Latinoamérica, en Europa, en África, pero en su sociedad inglesa afirmaba que esa sociedad corrompía a los ciudadanos que nacían sanos. ¿Estamos de acuerdo allí, Freddy? Sí, estamos de acuerdo, todo eso está correcto. Bien, fíjate, hay otra corriente que en este caso pues, dio origen a la Revolución Francesa denominada la Ilustración. El 70% de la población en Francia ocurría en alfabetismo y allí pues ellos plantearon la tesis de la educación, del conocimiento, como vamos a revisar ahorita con los principales exponentes de esta corriente, al separar la influencia de la religión, al separar el autoritarismo en las políticas públicas, ellos manejan la tesis de que el conocimiento es importantísimo, es fundamental sobre el desarrollo de la sociedad. Y en los principales exponentes sobre este desarrollo del conocimiento tenemos a Montesquieu, tenemos a Rousseau y a Voltaire. Principalmente Montesquieu, en su obra El espíritu de la ley, allí se plantea la división de los poderes. Era imprescindible para él que en toda sociedad existiera una división de poderes. Era la razón del peso y el contrapeso, que ninguno de estos pues se saliera de sus atribuciones u otro se inmiscuyera en las atribuciones que le correspondían a cada uno. Normalmente en las sociedades a nivel internacional los poderes se dividen en tres, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y cada uno de ellos pues tiene unas atribuciones muy propias, muy particulares, que van dirigidas, por supuesto, uno a legislar, establecer un ordenamiento jurídico, el otro hacer cumplir la ley y, por supuesto, el tema ejecutivo que va dirigido a las políticas públicas como tal para dar satisfacción a las necesidades de los particulares. En Venezuela se ha elevado la categoría del poder, el poder electoral y el poder moral que está compuesto por el poder, en este caso por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, si mal no recuerdo. Entonces, este señor Montesquieu planteaba esa tesis de la división de los poderes, mientras que Voltaire, él afirmaba sobre los elementos del Estado. No podía entenderse un Estado si no existiera un ordenamiento jurídico.
lo decíamos hace un momento, cómo clasificábamos o cómo se dividían los elementos del Estado, y decíamos que todo Estado necesariamente tiene que estar conformado por un pueblo, porque a ese pueblo va dirigida las políticas públicas, debe escucharse a la población para poder entender qué sucede dentro de ella y poder, digamos, darle satisfacción a sus necesidades, que esas políticas públicas sean eficaces y eficientes. Rousseau, ya lo decíamos hace un momento, tiene que ver con el contrato social, la obra más importante de Jean Rousseau, un francés, y esto dio origen a la Revolución Francesa, la caída de la monarquía en Francia. Eh, Rousseau, lo decíamos hace un momento, nosotros renunciamos a ciertos derechos. De hecho, este contrato social dio origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Y por consecuencia, más adelante, luego de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948, se dictó en el seno de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí hay un compendio de 30 artículos que vienen a reconocer los derechos fundamentales del ciudadano, los derechos fundamentales del ser humano, empezando por el derecho a la vida, por supuesto, el derecho a la libertad, pasando por el derecho a la familia, a la educación, a la alimentación, al medio ambiente, al trabajo, al salario. Entonces, estos derechos reconocidos en esa Declaración Universal, también en el seno de las Naciones Unidas, luego en el Pacto de San José de Costa Rica, fueron de igual manera desarrollados estos derechos fundamentales para América y posteriormente en el año 99 son recogidos en una de las constituciones más completas a nivel universal, que es la Constitución venezolana. A partir del artículo 19 de la Constitución Nacional en adelante, nosotros encontramos allí el desarrollo de los derechos fundamentales. Inclusive, si más no recuerdo, el artículo 23 de la Constitución Nacional establece la primacía, por decirlo de alguna forma, en la aplicación de los tratados y acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos con el ordenamiento jurídico interno. Ustedes recuerdan la pirámide de Kelsen, ¿no? Se han escuchado hablar de la pirámide de Kelsen, la forma, cómo debe aplicarse la norma. Bueno, constitucionalmente Venezuela, en el artículo 23, establece allí que los tratados y acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos pues deben aplicarse con preferencia del ordenamiento jurídico. No significa esto que haya una supremacía de los tratados y acuerdos internacionales por encima de la Constitución Nacional, porque si revisamos el artículo 7 de la Constitución Nacional, refiere que esta es la norma suprema y por tanto el ordenamiento jurídico, el derecho positivo existente en Venezuela pues está subordinada, está sumisa eh, a la Constitución Nacional, y los órganos jurisdiccionales, bien a través del control difuso o control concentrado de la constitucionalidad, deben desaplicar aquellas normas que vayan a cuestionar, contradecir o vayan a chocar con los dispositivos de carácter legal establecidos en la Constitución. Señor Freddy, ¿alguna pregunta sobre el tema Mira, de la supremacía constitucional? bueno, mira, sobre la tesis del conocimiento, si lo puedes ampliar un poquitico, porque eso de la educación es fundamental y Sí, vamos a mira, ver, sí, mira, esa es una idea que deviene de la Revolución Francesa. Fíjate que allí sobre el tema de la educación, del conocimiento, era para aquella época un tema privilegiado. Muy pocos tenían el derecho de acceder. De hecho, le comentaba en la, en esta lámina que el 70% de la población en Europa había analfabetismo, y allí estos juristas, estos filósofos de la política, estos emprendedores de las nuevas ideas revolucionarias del tema político, pues planteaban la idea que era necesaria la educación, que era necesaria permitir que el colectivo, la sociedad, pues incursionara en los temas educativos porque era necesario la preparación de la sociedad, cosa que evidentemente nosotros en la actualidad sabemos lo necesario que es un tema de educación primaria, secundaria. Nosotros aquí en Venezuela tenemos el privilegio
de que la educación a estos niveles es gratuita. Ya la educación universitaria, evidentemente, en algunos aspectos sigue siendo, digamos, con cierta flexibilidad para los futuros o profesionales, futuros universitarios. No obstante, pues hacemos referencia a la importancia de lo que es la educación primaria y la educación secundaria. De hecho, en aquella época, señor Franklin, y usted, compañero, y los que nos ven en diferido, se publicó por primera vez una enciclopedia donde Montesquieu, Rousseau y Voltaire realizaron un compendio de más de 72 artículos, porque ellos consideraban que el futuro de la sociedad estaba en el conocimiento, en cómo se educaba a esta sociedad, a estas personas que formaban parte allí de esos grupos sociales. Algo que me llamó allí la atención sobre el tema de la educación. Fíjate, ellos afirmaban, y lo voy a leer de manera textual, la libertad no es un fruto que crezca en todos los climas y por ello no está al alcance de todos los pueblos. Eh, Me pareció importante comentarlo en clase porque tiene que ver mucho con la forma como nosotros miramos nuestra, nuestras sociedades a nivel internacional. No ocurre la libertad en cualquier espacio geográfico, no ocurre en cualquier clima, como decían estos compañeros o estos escritores filósofos, pero sí hacían resaltaban en aquella época la importancia que era el tema de la educación, el tema del saber, de razonar, de cuestionar y criticar ciertos aspectos. No por nada la herejía en aquel momento era algo casuístico cuando la iglesia tenía una gran influencia sobre los temas políticos. Cualquiera que planteara un aspecto artístico, científico, literario, que fuese en contra del tema de la iglesia, pues inmediatamente pues era, digamos, separado de la sociedad y por supuesto pues castigado. Recordemos que en los tiempos de la herejía y sobre todo en la antigüedad, cómo se castigaba a quien cometía un delito, pues había diferentes tipos penales, diferentes estructuras ya establecidas para establecer el castigo y había una manera muy cruel de cómo sancionar. Podemos revisar, por ejemplo, en la antigua Roma sobre el toro de Falari. eh, eh, o el empalamiento, la crucifixión, era una manera muy cruel de sancionar y de castigar. Por supuesto, pues el hombre ha evolucionado, ha entendido que evidentemente para disminuir las tasas de la criminalidad no hay que acudir a ese tipo de castigos, a ese tipo de sanciones, pero sí de alguna otra manera eh, establecer penas ejemplarizantes para evitar de que otras personas pues acudan a la comisión de hechos punibles. No sé si hay alguna pregunta, amigo Fred, sobre ese tema. ¿Quedó claro sobre la ilustración, No, sobre esta está muy forma? bien. Está Bien. bien. Ahora, países recientes donde se pasa lo que está pasando, lo que describes ahorita, que parece la antigua Roma, es Afganistán con Sí, las pobres mujeres y demás. Es un sí, desastre. claro. Mire, fíjate, es que ese tema ya en Afganistán, eh, por su propio gobierno, por su propia cultura, recordemos que la costumbre y la cultura es fuente de derecho, entonces se establece dispositivos del carácter legal donde tienen una gran influencia desde el punto de vista religioso y allí pues lamentándolo mucho pues se hace un daño a la vida de las mujeres, a la vida, inclusive a permitirles acceder a la educación, cosa que de alguna otra manera pues no existe por fortuna en nuestras sociedades, aun cuando eso no es que ha sido una conquista de hace 1000 años, ¿no? En Venezuela hasta el año 50, 55, puedo afirmar de que allí se le permitió a la mujer participar en actividad, en la vida política activa en el Estado venezolano, no solamente a ejercer el sufragio, sino también a participar como un candidato político en la sociedad, pues hasta el año 1950-55 se le permitió a la mujer. De hecho, inclusive, fíjate, señor Freddy, en estos 3 minutos
de esa conquista que tengo allí en la lámina de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que luego la Revolución Francesa no, no voy a decir que fue el primer acomodo o la primera luz de lo que tiene que ver con los derechos humanos, no, para nada. Los derechos humanos siempre han procurado que sean reconocidos desde que el hombre existe, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. No obstante, pues evidentemente esto es necesario plasmarlo, es necesario divulgarlo, es necesario discutirlo, estudiarlo y ponerlo en práctica. Pero lo Digo, que una quería pregunta, comentar, le escucho, señor Freddy. no, antes de que termine el tiempo aquí, el libro del general Padrino, que por cierto lo ratificaron ayer, eh, eh, ¿cuál es el nombre? Geopolítica multipolar a 20 años del 13 de abril. Multipolar. Geopolítica multipolar a 20 años del 13 de abril. Este libro fue publicado en el año 2021, si mal no recuerdo, 2022. Ajá. Yo lo voy a cargar en la plataforma, señor Freddy. Ok, perfecto. Bien, yo quiero que lean allí el capítulo 2 y capítulo 3 para la próxima clase, porque el general pues habla sobre el acomodo, ese nuevo orden mundial que en la actualidad los países como China principalmente tiene un gran impacto en la sociedad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Entonces, eso es lo que yo quiero evaluar, porque esto es algo que está allí escondido, ¿no? O tapado, por decirlo de alguna manera. Muy poco se escucha de esto y es necesario pues para nosotros en esta materia pues estudiar sobre ese tema. Eh, Quería comentarle para terminar sobre cómo la conquista de los derechos humanos, señor Freddy, en busca de, recordemos que las políticas públicas se alcanzan a través, por supuesto, de la voluntad, pero también del ordenamiento jurídico. No podemos hablar de una política pública sin un ordenamiento jurídico que que permita tener eficiencia en esas políticas públicas. Y hasta hace 20, 30 años en Venezuela existía una disparidad en la forma como se aplicaba el castigo a este homicidio por intenso dolor. En el caso de la mujer cuando sorprendía a su esposo en un acto de infidelidad, era sancionada con la pena más alta, mientras que el hombre no, porque había una justificación, había un arrebato de intenso dolor que justificaba al hombre causarle muerte a su esposa cuando la sorprendía en un acto de infidelidad. Bueno, esa conquista, fíjate, estamos hablando de hace 30, 35 años, recientemente en Venezuela se modificó el Código Penal para equiparar las penas en las mismas circunstancias, independientemente de quién cometiera ese delito. Perfecto, San Freddy. Bueno, muy bien. Usted, señorito. Bien, bueno, entonces yo el lunes le voy a cargar la materia, perdón, las actividades para que ustedes empiecen a desarrollar. Perfecto. Hoy preparé un material, señor Freddy, espero que haya cumplido las expectativas que tiene que ver cómo se desarrolló la política a nivel de la historia de la humanidad, como lo dije al inicio de clase, con sangre, sudor y lágrimas, para conquistar los derechos fundamentales de las personas porque las políticas públicas van dirigidas a eso y sobre todo en nuestro tiempo, por supuesto, evidentemente, ya en un mundo globalizado, pues existen herramientas que deben de ser utilizadas para hacer más efectivas y eficientes estas políticas públicas, como por ejemplo la tecnología, que de eso vamos a hablar en la próxima clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, doctor, que tenga buen fin de semana. Igual por usted, feliz fin de semana. Hasta Muchísimas luego. gracias. Hasta Hasta luego. luego.